Sala Cultural. Miren, aunque un tanto atropellado y por lo que le pedimos naturalmente excusa a nuestro distinguido invitado, el doctor Genaro Arbelo, autor, catedrático de la Universidad Tecnológica de Santiago y procurador fiscal ante el Juzgado de Paz de esa ciudad natal, de Gaspar Hernández. Mi querido. Ustedes son mocanos, ¿verdad? De provincia Sacudido y medio por buen cajón. Con buen cajón. Sí, sí. Bueno. Hermano del doctor Alejandro Arbelo Polanco, Así es. co-conductor de este espacio durante muchos años. Bueno, bien, sí, sí. Genaro es el autor en particular de este texto, Filosofía del lenguaje en la región norte. Por lo tanto, es un aporte importante que a nosotros nos complace pues presentarlo aquí junto con su autor, en este caso acompañado tanto de su distinguida esposa como de Máxima, que es Hernández, que una gestora cultural, abogada, que ha estado aquí varias veces en el programa. correcto. Sí. Bienvenidos. Doctor, Muchas encantada. gracias, agradecer el espacio que nos cede Cita Cultural para presentar esta obra. La preocupación mía al presentar esta obra es realmente el pensamiento y el lenguaje dominicano, y sobre todo en la región norte. Ahora que el pensamiento para mí lo es todo, Descartes lo había dicho, pienso, luego existo. Y el lenguaje, porque el lenguaje ha evolucionado y uno entiende que también ha involucionado. Entonces... se ha transformado. Perfectamente. Sí. Perfectamente, se ha transformado. Que no es lo mismo, pero... La realidad obliga. Ella establece ese paralelismo. La realidad obliga. Involución y transformación, que no es lo mismo, doctor. No, yo hice una pregunta, no una afirmación. Ah. ¿O se transforma? Él se deforma también. También. Ah. Se forma, se deforma y se transforma. Y se adapta a las nuevas realidades, Perfectamente. como por ejemplo, Perfectamente. tecnología, lenguaje. Tecnología y lenguaje. Avance tecnológico y lenguaje. Entonces, A eso me refiero. este libro tiene la particularidad que recoge el lenguaje en la región norte desde la época de la colonia. Y luego, lo que da nombre, título a este libro es La filosofía del lenguaje del norte. Está envuelto en 4 apartados, o sea, 4 libros dentro del libro. El primer libro da nombre a la obra, La filosofía en la región norte. ¿Cuál es la delimitación territorial de eso que usted llama norte? El Cibao norte, vale decir esa región que toca el litoral norte. Puerto Plata, Montecristi. Perfectamente. Sí. Samaná. Samaná. Exactamente. María Trinidad María Sánchez. Trinidad Sánchez. Pero los mexicanos no hablaban con la I, los santiagueros sí, y son el centro del Cibao. Pero este libro va a demostrar No, que por el sí. lado. ¿Qué va a demostrar? Demuestra que sí. Que sí. Que hubo, ¿verdad?, influencia andaluza. Porque, Y Canarias, entonces, en el norte. sí, porque los andaluz visitaron a Canarias y los canarios lo trajeron aquí cuando el asunto de las cañas, de los ingenios. Exactamente. ¿Verdad? De la industria azucarera que se... Cuando se estaba formando. Y todo eso, ese lenguaje de mar y ese lenguaje influye. Inclusive las misas que se daban en latín y ese lenguaje canario llegó al norte, precisamente. Entonces, eso recoge ese primer libro, el lenguaje lírico, los piropos, el lenguaje religioso, vale decir, cuando se dice, el que se baña en Viernes Santo, se vuelve peje. Se dice así, corrientemente allá en el Cibao. Igual que cuando se sostienen relaciones sexuales en Viernes Santo, también se pueden quedar pegados, dice la gente. Dice la gente. Pero estamos hablando del habla. Exacto. Del Que col- ustedes me habla están corto. hablando ahí como de si fueran de Villa Francisca. No, de luego. Él habla enfocado al lenguaje, porque la etimología de la palabra lenguaje
es lengua. Viene del provenzal y viene también del latín, lingua, que quiere decir lengua, cuya raíz no es otra cosa que el mismo lenguaje. Aunque el lenguaje, según los lingüistas, es mentalista, por ser el hombre el único que posee esa capacidad, también a veces se confunde con la lengua, pero el lenguaje puede ser oral y puede ser escrito. O sea, que es la capacidad que tiene el ser humano de producir palabras. Entonces, en ese lenguaje del norte, esa filosofía del lenguaje, ese lenguaje del norte trata de una filosofía, tiene una filosofía, por ejemplo, la filosofía religiosa. El que come carne en Viernes Santo se le pone el corazón pinto. Óigame bien. Entonces dice también, Porque Dios lo que come son corazones, pero si están limpios. Fíjense bien que hay un paralelismo entre el corazón pinto y el corazón limpio. Claro. Fíjense bien, entonces eso envuelve un concepto, ¿verdad? Ese dicho, esa lingüística. Sentencia. Perfecto, Claro, óigame. claro. Cuando- Refránica. Cuando a ti te hablan del corazón pinto, tú te lo imaginas lleno de pecados. Exactamente. Y cuando a ti te hablan, Es una metáfora, una manera perfecto, de del corazón limpio, que es el que come Dios según el decir del norte, ¿verdad? Ya ahí hay una filosofía porque hay un pensamiento. Sí. Y es una forma de invitar a la juventud a la reflexión, al pensamiento, y a que esa pureza del lenguaje y esas ideas que trae envuelto el lenguaje del norte, no lo perdamos de vista, para que no se pierda la pureza del lenguaje y tampoco la pureza del ser. Esa es... ¿Dónde podemos reunirnos para compartir ese texto? No. ¿Habrá un acto abierto para el público y poder adquirir este texto? Realmente estuvo puesto en circulación por iniciativa de Máxima Hernández, la doctora Máxima Hernández, que nos acompaña en el Centro Cultural, ¿verdad? Banreservas, por lo cual tenemos que agradecer al licenciado Juan Freddy, Armando, el poeta. Armando, ¿verdad? Que nos brindaron todas las oportunidades. El libro también ¿Disponible en librerías? Está siendo dispuesto ahora en las librerías de aquí, pero en el norte se conoce casi en todas las librerías. En la librería Ripoll, en la librería Moca, en las librerías de allá de Gaspar Hernández. O sea, está en Río San Juan, Nagua, está siendo difundido el libro y ha tenido buena acogida. Así es. La lengua es la patria, dice la Academia Dominicana de la Lengua. Perfectamente. Es que la lengua estratifica. Pero también, desde la ignorancia se crea una lexicografía. Perfectamente. ¿Me equivoco? No. Usted, que es el entendido en la Y en materia. cada palabra hay una estructura profunda y una estructura superficial. O sea, una sola Por palabra. ejemplo, padrejón y Ajá. madrejón. Me duele el padrejón. Yo nunca supe exactamente dónde quedaba esa parte del cuerpo. ¿Usted sí? No, pero la gente dice que es aquí, en el bajo vientre. Exactamente. Perfecto. Y si es más para abajo es el madrejón. Ajá. Decía mi abuela. De madre yo no sé. Yo le contesté el padrejón. Bien. Entonces. Pero era gastritis. Pero Después supimos que era gastritis. Perfectamente, desde luego. Entonces, esa primera parte de esos 4 libros, hay un lenguaje lírico, ya le hablé del lenguaje religioso. El cambio lingüístico del habla con la I recoge este libro. ¿Por qué permanece Todavía. el uso de la I en final de sílaba? ¿Por qué permanece esa I intacta? Mientras que el lenguaje va cambiando. ¿Qué es lo que? Por ahí, a jugar, Exacto, todo va cambiando. a comer. Pero la I permanece intacta. Exacto. Esa es una reflexión que también se hace en este libro. Eso lo recoge el segundo libro del libro, valga la redundancia. El tercer libro está asignado hacia el lenguaje, el lenguaje del norte en esas construcciones de los jóvenes, ¿verdad? Que usan mucho el apócope,
usan, o sea, la economía lingüística, pero también hay un estudio. Las redes sociales y los WhatsApp. Perfecto. ¿Para qué es una K? Para que no veamos. Exacto. Sí. Y te di Q. Te di Q. Sí. ¿Qué es lo que? Con 2K. Y las muchachas, para referirse al novio y para que nadie lo entienda, ellas dicen, el 9 no vino, pero están diciendo el novio. Entonces hay una especie ¿verdad?, de hermenéutica, una especie de interpretación. Esconden el lenguaje para ellos, entre ellos, conocer, dar a conocer lo que sienten, lo que piensan. Y eso de la posmodernidad, que habla de la pérdida de horizontes en los jóvenes, se muestra en ese estudio. Ellos muestran esa angustia, ¿verdad?, en ese lenguaje, y está demostrado en ese estudio que se hizo. Genaro, llegamos prácticamente al final del tiempo disponible. ¿No será que ustedes han dejado de ser saltapatrás o animales del monte? Animal del monte. No somos ni animales del monte ni saltapatrás, somos seres humanos. No, lo que dijo Colón. La tierra más bella, más hermosa, que la ojos más, hayan visto. Más hermosa que ojos humanos hayan visto. El final, el libro... Monte y Culebra. Monte y Culebra no. No, jamás. No. Jamás. Nosotros somos... tierra pródiga. La tierra más fértil. Exuberante en su naturaleza. La tierra más fértil. Cuando hablamos de tierra, hablamos del barro. Y si hablamos del barro, estamos hablando del ser, del hombre. Ser, del hombre. Bueno, entonces, de la materia originaria. ¿O no será que son orejanos? Orejano, como decía la señora Ibar. No, pues si es orejano es porque oímos más que todas las otras regiones. Eso se trata. El cuarto libro ya habla del lenguaje gestual, del gesto, ¿verdad? Sí. Como una oportunidad, y se propone este libro también, la universalidad, que ese sea el lenguaje universal. El lenguaje gestual. Porque después del baluarte del Conde, todo es Cibao. Todo el Cibao han dicho eso, pero esa sigue siendo la tierra más hermosa. Yo soy de un asentamiento del este, taíno. Ella es salta para atrás por donde quiera. Sí. Pero los indios decían los coronistas de Indias que vivían siempre con la boca llena de risa. Lo que pasa es que allí es del sabor y el sazón y la alegría en el las Cibao. Naranjas más dulces y las mujeres más bellas. Y la cortesía de la región norte. Dígame un solo término que ustedes hayan acuñado como propio. Digo, la gente de Gaspar Hernández. La gente de Gaspar Hernández. Bueno, allá se dice que Gaspar Hernández es la sucursal del cielo. ¿Quiere más? Don Alejandro me lo había dicho. Eso es el banco de reserva. Pero por Dios. Entonces se plantea como el lenguaje universal. Porque, por ejemplo, si pusieran el inglés como lengua universal, se quedarían fuera entonces los mudos. Pero por ejemplo, si es el lenguaje gestual, que es el lenguaje universal, ahí cabemos todos. Todos. Y hay inclusión de ese lenguaje, que en las escuelas a veces llega un mudo y se excluye, porque no hay ni siquiera una asignatura. Sí. Ni siquiera una asignatura que pueda recibir ese sordomudo. Las destrezas para desarrollar la gestualidad. Perfectamente. Pero ¿quién era Gaspar Hernández? Gaspar Hernández era un sacerdote que fue maestro de Duarte y le daba clase de filosofía. Y se dice que sembró la semilla en Duarte de lo que hoy es la liberación del país. Lo que abunda no daña. No, perfectamente. La gesta restauradora, y específicamente con Luperón a la cabeza, que es nórdico, como del norte, no parió su propio léxico, su propio lenguaje. Porque el lenguaje ha ido evolucionando, pero había eso, lo que ustedes estaban mencionando ahorita, que decían de la frontera de la capital hacia afuera. Todo eso es Cibao. Se le llama Cibao. Y Manuel Aybar dijo la otra frase que usted expresó,
llaman orejano a todo aquel que no recibe la educación que se le da en la capital. Y Lili le dijo a alguien, no le abran camino a la región del Cibao, que se va a llenar la capital. Y aquí hay un orejano. Muchas gracias. Miren, Muchas gracias. Un abrazo al doctor Alejandro Arbelo Polanco. Sí, también. sí. Y también nuestras condolencias. Ustedes acaban de perder un hermano. Perfectamente. Y lo acompañamos en su duelo. Gracias por las atenciones. Igualmente, sí, hace ya como un mes, ¿verdad, Sí, profesor? sí, perfectamente. Sí, Perdimos sí, un hermano. Sí, sí. Y desde aquí, usted sabe que don Alejandro es parte de este No, proyecto sabemos, cultural, sí, de sabemos que televisión sí. cultural. Le agradecemos sus atenciones y nada. Que en su momento fue recomendado. Y ustedes siempre andan escoltados así, a la diestra y a la siniestra. No, porque así Con que dos uno mujeres. luce con las flores al lado. Y Máxima, la doctora Máxima Hernández vendrá pronto Claro. a hablarnos de una actividad que ella tiene el próximo miércoles, ¿verdad? Bueno, es posible. Sí, si sí, nos sí. dan la oportunidad. Para estamos nosotros será un dispuestos a honor, hacerlo. como siempre, doctora. Sí, pero déjame decirte algo que a él se le escapó decir, esta es su cuarta obra. A él se le escapó Correcto. hacer mención de sus Exactamente, otras sí, obras. Cuarta sí. publicación. Exacto. Sí, la cuarta, sí, perfectamente. Debió de Un gran decirnos. honor, Genaro, haberte Muchísimas tenido aquí a tu, gracias, muchísimas a tu gracias. distinguida Cuánta esposa. azúcar y Bienvenida. yo Gracias. sufriendo de diabetes. Sí, sí, sí. Mire, también- Y la aceitosa le dicen a esas mujeres que son privonas. Sí, dicen. con parosona. Sí, sí, sí. aceitosa. Aceitosa. Sí, y hoy colocamos esa canción icónica del acervo de John Lennon, ¿no? Sí, Hoy sí. también se conmemora el 30 aniversario del asesinato de John Lennon. No, y Cita En Cultural Estados estaba Unidos. lleno de sabor local, De con sabor ese local. son, por Vio, Dios. Sí, John Con Lennon. Dengo. John Lennon, Una los antesala. Beatles. John los Lennon Beatles. en el inicio colocamos a manera de tributo, ¿no? Magnífico, A su memoria sí, y a sí, su sí. legado. Tremendo. Hoy se conmemoran 30 años de Tremendo su compositor. asesinato. Sí. Ya. A ustedes, amigos y amigas, recuerden que hay diversas actividades. La noche larga de los museos, por ejemplo, mañana es gratuita. Esta noche a las 7 tenemos en el Centro Cultural Banreserva, mañana también, como parte de la noche larga de los museos, el encuentro y este conversatorio con el doctor Mayrení Gotró, Cundengo Y son el urbanos. señor Bobadilla. Igual hay microteatro también en la antigua Espiral José Reyes, esquina Salomé Ureña. Está Casa de Teatro con una oferta constante. Así que en Casa de Teatro está el Festival de la Unión Dominicana de Actores y Actrices del Teatro, la FIUDA AAA, que aquí estuvo su presidente Giovanni Jerez. En Casa de Teatro se están desarrollando todas las actividades. Por ejemplo, esta noche yo voy a estar declamando allá. Anímese y arranque para Casa de Teatro y vamos a disfrutar de teatro y poesía en este festival. E igualmente, mis mejores deseos de que tengan unas felices Pascuas de Navidad, don Guillermo, cada vez más amigos, Claro. y que ustedes también tengan felices Navidades. Muchísimas Felices Muchas gracias. Pascuas a Muchísimas toda la gracias. familia. Muchísimas Un gracias. gran honor, profesor Genaro. Tanto Gracias. gusto. Doctora Gracias a Máxima, ustedes. gracias por la oportunidad de Gracias. conectarnos con el profesor Genaro. Muchísimas Gracias Y a su a esposa, ustedes mucho gusto. por Gracias, recibirnos. gracias. Gracias. Hasta el lunes.